desde ahora, silenciar los micrófonos, ¿cierto? Tener la cámara ahí encendida para que nos podamos ver. Ya, la clase de hoy tiene que ver con las liquidaciones de sueldo. Nosotros hemos visto hasta la fecha descuentos previsionales, pero no hemos visto cómo calcular el saldo líquido a pagar de un trabajador, que en el fondo eso es lo que le interesa al trabajador, ¿ya? Entonces, para ello, vamos a recordar algunos términos, ¿cierto? Que hemos visto en clases presenciales, pero que obviamente se van digamos, olvidando con el tiempo. Ya, ahí hay un título que no tiene nada que ver, porque tiene que ver con la utilización de la información contable, pero vamos a comenzar con el inicio de la clase y recordando, ¿cierto?, qué es lo que constituye las remuneraciones. Y según el artículo, ¿cierto?, 41 dice, se entiende por remuneraciones las contraprestaciones en dinero y las adicionales en especies avaluables en dinero que debe percibir el trabajador del empleador por causa del contrato de trabajo. ¿Ya? Eso yo creo que todo ya lo maneja. Y de esto se desprende dos tipos de ingresos que percibe el trabajador o que podría recibir el trabajador, que son las remuneraciones propiamente tal, que constituyen el sueldo, ¿cierto?, el sueldo, el sobresueldo, la comisión, la gratificación, la participación, ¿cierto? Y acá está además el sueldo, que no sé por qué está puesto ahí, ¿ya? Y dentro de lo que no constituye remuneración tenemos la locomoción, la colación, la pérdida de caja, ¿cierto? El desgaste de herramientas, viáticos, ¿cierto? Asignación familiar y la indemnización por año de servicio, que tampoco no constituye remuneración, por lo tanto no son imponibles. Y de estas dos ingresos que percibe el trabajador, ¿cierto? Acá tenemos que una constituye remuneración, por lo tanto es imponible, y la otra no constituye remuneración, por lo tanto no es imponible. Y de eso se trata todo este cuento. Saber diferenciar, ¿cierto?, lo que es un valor imponible y lo que es un valor no imponible. Porque si nosotros calculamos las remuneraciones o los descuentos previsionales, ¿cierto?, en base al total de haberes, donde sumamos el total imponible más el no imponible, estaríamos haciendo un cálculo mal hecho, por lo tanto, estamos perjudicando tanto al trabajador ya como al sistema mismo. Ya. Ahí ingresó la Catalán, parece. Yo estoy hace rato, pues, profe. Entonces era la Francisca. La Francisca fue, ¿cierto? Para anotarla acá. Así que La acá. Scarlett. Ya, ok. Ya, entonces, a partir de, estas remuneraciones, ¿cierto? Nosotros tenemos valores que son imponibles, ¿cierto? Y no imponibles, ya que ya los mencionamos, ¿cierto? ¿Y qué significa que sean imponibles? Que en base a ese valor voy a hacer los descuentos previsionales. Y dentro de los descuentos previsionales que nosotros alcanzamos a ver, ya tenemos la AFP, ¿cierto? AFP que está acá, que es la administradora de fondos de pensiones, que es para nuestra futura pensión, ¿cierto? Que inclusive ahora está muy de moda, ya hace años atrás ya está de moda porque la gente no quiere más AFP, ahora quieren retirar el 10% de su AFP por el tema de la pandemia, ¿cierto? Entonces es un tema que está súper latente, el tema de la AFP. Pero mientras tanto nosotros no lo afecte directamente la parte de la clase, vamos a seguir trabajando con los mismos valores de porcentaje y todo eso, ¿ya? Tenemos el sistema de salud, que este sistema de salud puede ser FONASA o también puede ser ISAPRE. El sistema FONASA es un sistema único nacional, ¿cierto? Fondo Nacional de Salud, estatal, ¿ya? Que es del Estado, por lo tanto, toda la gente, el aporte mínimo que puede hacer es del 7%. Por otro lado, también tenemos el sistema de salud que es ISAPRE, que todavía no lo vamos a ver, que es un poquito más complejo, porque ahí uno tiene que hacer un contrato. Profe, Dígame. entonces, siendo FONASA y SAPRE, ¿no es lo mismo lo que se descuenta? No, no necesariamente, porque Porque FONASA es el 7%, el ¿por cierto? 7%, sí, exactamente. En el caso de la ISAPRE, tú contratas un plan,
y ese plan puede ser mayor que el 7%, por lo tanto, si tu 7% no te cubre eso, tú tienes que pagar un adicional que se llama. Pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero efectivamente Ya. hay gente que le cubre el 7% de su plan, el sueldo es tan alto que con el 7% alcanza a cubrir su plan y ahí no paga adicional. Pero hay gente que no tiene ese 7%, no le alcanza para cubrir su plan y tiene que pagar un adicional, una diferencia por ese plan. Pero lo vamos a ver más adelante, todavía no nos compliquemos con eso. ¿Ya? Mientras tanto estamos con el tema de la AFP, ¿cierto? Que son porcentajes distintos, que después los vamos a ver en la planilla, ¿cierto? Tenemos el sistema de salud, que estamos trabajando solamente con FONASA, y tenemos el seguro de cesantía, que es la AFC, Administrador de Fondos de Cesantía, ¿cierto? Que, ojo con esto, que fue un error que cometieron muchos, en el caso de los contratos indefinidos, se les debe descontar el 0,6%, pero en el caso de los contratos a plazo fijo, no se debía descontar ese 0,6%. Y muchos lo hicieron, entonces ahí hubo un error en ese cálculo, y obviamente que estaba mal hecho. Si yo hiciera una liquidación de sueldo con eso, la liquidación de sueldo estaría toda mala, ¿ya? Pero entendamos que estamos aprendiendo, ¿cierto? Por lo tanto, acá era un punto a lo mejor nomás, pero a futuro tienen que saber diferenciar cuando un contrato es indefinido y es a plazo fijo, porque va a tener un descuento distinto al que pueda tener una persona con contrato indefinido o a plazo fijo. Si unió Quispe ahora, lo vamos a anotar aquí para seguir. Yo esta presentación en todo caso se las voy a mandar por correo al correo del curso, no al correo personal de cada uno, sino que al curso. Ustedes tienen su clave, ustedes la sacan y la pueden revisar y me pueden preguntar a través del WhatsApp si tienen alguna duda. Ustedes saben que yo siempre estoy disponible, ¿ya? Así que no hay problema. Bien, continuamos entonces. Dígame. ¿Se puede mandar de nuevo ese correo y la clave, por favor? Después. Ya, yo lo hice ese correo, así que yo debo tener la clave. No me acuerdo la clave ahora, pero vamos a buscarla por ahí. Se la manda, después que la manda al grupo. Profe. Es que estaba mandada al grupo, po. Ahí la vamos a buscar. ¿Ya? Sí, dígame. Profe, oiga, después de PPT lo puede mandar después. Eso es lo que dijimos, Yasmin. Ay, no presté atención, lo siento. Ya, ponga atención entonces, porque nos queda muy poco. Partimos atrasados, lamentablemente, pero bueno. Ya, entonces, acá tenemos las distintas FP que hay hoy en día, que hay una nueva que se llama la 1, que es la última que está abajo. Ya tenemos la AFP Capital, la Cuprum, Habitat, Plan Vital, Provida, Modelo. Todas estos porcentajes son distintos de cada FP. ¿Por qué? Porque cada FP a usted le retiene el 10% de su total imponible para su futura pensión. Y la diferencia que existe entre ese 10% y el porcentaje que está acá es la comisión que cobra la AFP por administrar sus fondos de pensiones. ¿Ya? Así es el sistema. Algunos lo consideran malo, otros bueno. Usted tiene que tener su propia idea de esto, pero así funciona el sistema actualmente. ¿Ya? Entonces, hoy día vamos a agregar un nuevo dato que tiene que ver, dígame. Esas que salían ahí, Cuprum, Habitat, son diferentes tipos de AFP, ¿verdad? Sí, son empresas distintas. Pero todas con la misma. Todas son sociedades anónimas que administran fondos de pensiones. Es como decir el Banco Chile, Banco Estado, son distintas instituciones. Ah, ya, sí. Pero con el mismo final. Exactamente, el mismo propósito de administrar los fondos de pensiones. Por eso se llaman AFP, Administradora de Fondos de Pensiones. ¿Ya? Hoy día vamos a agregar un valor adicional a nuestras liquidaciones de sueldo, ¿ya? Que se llama la gratificación. Ya habíamos hablado antes de la gratificación. Decíamos que la gratificación es el 25% del total del valor imponible, pero esto tiene un tope, y ese tope se trabaja de la siguiente forma. El ingreso mínimo mensual, ya, multiplicado por 4.75, dividido por 12, porque es mensual. En la actualidad, nosotros tenemos el ingreso mínimo mensual, que es de 320.500 pesos. Por lo tanto, si yo multiplico 320.500 pesos por 4.75 y lo divido por 12, me da un
un tope imponible, o sea, perdón, un tope de gratificación de 126.864 pesos. O sea, que yo a un trabajador, si el 25% de su total imponible es mayor que este valor, solamente voy a calcular, le voy a pagar ese valor. Si es menor, le pago el valor menor. ¿Ya? Pero lo vamos a ver en la práctica ahora. ¿Ya? Ya, acá tenemos la idea es que ustedes hagan estas liquidaciones de sueldo. Yo les voy a hacer la primera, ¿ya? Para que la vamos viendo. Ya, ojo con esto, ojalá que pudieran tener calculadora, se me olvidó avisarle antes. Ya, tenemos un trabajador, el trabajador número 1, ¿ya? Que trabajó 30 días, por lo tanto aquí el sueldo va a ser su sueldo normal, no va a haber que proporcionarse su sueldo, porque trabajó los 30 días. Tiene un contrato indefinido, tiene una jornada laboral de 45 horas, ¿ya? Aparte de su sueldo, él tiene comisiones por 625.000 pesos y aparte trabajó 6 horas extras. Vamos a calcular la hora extra, ¿cierto? En base al sueldo base, que son 1.850.000 dividido por 30, ¿cierto? Multiplicado por 7, dividido por la jornada laboral, que son 45. Y ese valor lo multiplicamos por 1.5 porque se le agrega el 50%, ¿verdad? Y este trabajador además trabajó 6 horas extra, por lo tanto multiplicamos por 6. Por lo tanto, este trabajador, además de todo lo que percibió, ¿cierto? Tiene... Me dio ¿Cuánto le dio? 86.333 Es periódicos. exactamente 86.333. ¿Ya? Ese es su cantidad de horas extras. Ya, dice acá, fíjense acá, que es lo importante de esta liquidación de sueldo. Dice gratificación. Acá, gratificación dice aquí, con tope. O sea, quiere decir que el empleador le va a pagar su gratificación, pero con el tope máximo, que eran los 126.000 y fracción, ¿cierto? Entonces, si yo sumo todos estos valores que son imponibles, ¿cierto? Sumo el 1.850.000, ¿cierto? Más los 625.000, más los 86.333 en hora extra, me da un total imponible de 2.561.333 pesos. Si yo a esto le calculo el 25%, que es la gratificación que se debe pagar en forma mensual, ya me estaría dando un valor que es 640.333 pesos. Y la ley dice, no, eso es mucha plata, por lo tanto usted tiene que pagarle el tope. ¿Y cuál era el tope? Eran los 126.000, ¿cierto? A ver, vamos a calcularlo de nuevo. Era 320.500 el ingreso mínimo mensual por 4.75 dividido por 12. Entonces me queda un tope de 126.865. Eso es lo que yo le debo pagar por concepto de gratificación a esta persona, no más allá de eso, porque su 25% es mucho mayor al tope de gratificación. ¿Bien? Ahora. Profe. Dígame. Pero si pongo, ahí, por ejemplo, en el trabajador 3, el sueldo es como más bajo, pues, y eso es, igual le va a dar un resultado más bajo, entonces se pone el valor total más que da. bajo. Exactamente. Ahí se aplicaría el 25% solamente. Ah, ya. Siempre se va a colocar el valor menor. Si, por ejemplo, acá te daría 125.000 pesos, tendrías que poner los 125.000 y no el tope. ¿Ya? Ah, ya. De eso se trata esto. Ya, entonces, acá después vamos a calcular el total de haberes, ¿verdad? Y el total de haberes, y ojo con esto, que también algunos se equivocaron, y a mí se me saltó en algunas partes inclusive, corregirlo. Después me di cuenta. El total de haberes no es la suma de la colación ni la locomoción. El total de haberes es la suma del total imponible más los valores no imponibles. Por lo tanto, en este caso, ya, la gratificación la puse mal acá, la puse en el total imponible. Vamos a corregir acá. 126.865, ¿cierto? Porque acá va el total imponible.
en el caso de este trabajador, que trabajó los 30 días, por lo tanto tuvo su sueldo en forma íntegra de 1.850.000, más una comisión de 625.000, más trabajo 6 horas extra, que equivalen a 86.333, más su gratificación, ¿cierto?, con tope, que son los 126.865. Eso me da un total imponible de 2.688.198. ¿Ya? Ese es el total imponible de esta persona. ¿Eso qué significa? Que en base a este valor, yo voy a calcular tanto la AFP, FONASA y el seguro de cesantía, si es que corresponde. ¿Por qué? Porque si acuérdense que si el trabajador tiene contrato a plazo fijo, no se le debe descontar el seguro de cesantía. ¿Ya? Entonces, para calcular el total de haberes, ¿cierto? Yo sumo el total imponible, ¿cierto? El total imponible, que son 2.688.198, más los 12.000 de colación, más los 10.000 de locomoción, que serían 22.000. Eso me da un total de haberes de... De 2.710.198. ¿Cuánto? ¿No? A ver. 2.710.198. Sí, está bien, muy bien. Entonces serían 2.710.198. Recuerden que ese es el valor, ese es el total de haberes, no se calcula, con ese valor no se calcula la AFP. Suponiendo que esta persona estuviera en la AFP, aquí vamos a poner AFP Provida, vamos a revisar, no, aquí dice capital, estaba puesta, no, ahí mismo, la vamos a dejar ahí, tal como está ahí. Dice capital, ¿cierto? Suponiendo que esta persona está en la capital, ¿cierto? Vamos a calcular el porcentaje de la capital. ¿Cuánto era el porcentaje de la capital? De la AFP capital, ahí está, 11,44%. Ya, entonces, acá lo que yo debo hacer es capital. Entonces, los 2.688.000, recuerden, el total imponible, no el total de haberes. Total imponible, 2.688.198 por 11,44%. Eso me da un valor de la AFP de 307.530, ya se aproxima. Y si esta persona estuviera en FONASA, ¿cierto? Como lo estamos haciendo ahora, tendríamos que calcular el 7%, que serían los 2.688.198 por 7%. Y eso me da un total de salud, ¿cierto? De 188.174. ¿Ya? Como esta persona tiene, escúcheme bien, contrato indefinido, se le debe también calcular entonces el 0,6% de seguro de cesantía sobre el valor también que es imponible, que son 2.688.198 por 0,6%. Y eso me da un valor de seguro de cesantía de 16.129 pesos. Por lo tanto, que a lo que yo quería llegar hoy día, ¿cierto? Es cuánta plata entonces recibe el trabajador. ¿Ya? Entonces, acá sí es importante el total de haberes. Entonces, yo para calcular el alcance líquido que se llama, lo tengo acá abajo, voy a tomar el total de haberes, que son los 2.710.198, y le voy a descontar la AFP, que son los 307.530, menos el sistema de salud, que en este caso es FONASA, 188.174, y además le voy a descontar el seguro de cesantía, que son 16.000
¿Cuánto eran? 16.000, me faltó un número ahí. ¿Alguien lo Pero si lo notó? borró, po. 129. 129, ¿cierto? Ya. 129. Menos los, a ver de nuevo. 2.710.198 menos la FP, que son 307, 530, menos los salud, 188, 174, menos el sistema de cesantía, 16.129. Por lo tanto, esta persona lo que va a recibir, el alcance líquido, que después vamos a ir anotando otros datos, serían 2.198.365. Ese sería el sueldo que recibe el saldo líquido a pagar como el alcance líquido, porque después esta persona podría tener anticipo de sueldo y se les van a descontar desde ahí, ¿ya? Pero en general eso es el alcance líquido, ya tomando el total de haberes menos los descuentos previsionales. Bien, la tarea que ustedes tienen que hacer es completar las siguientes liquidaciones de sueldo, la número 2, 3 y 4, y además enviarme, acá en la otra página también hay otra que también tienen que calcularla ustedes solitos y enviármela al correo. Chiquillos, el correo que tienen que enviarme, por favor, que sea de la siguiente forma, lo voy a escribir acá. Tiene que venir el número de lista para que para mí se me haga mucho más fácil, ¿cierto? Después descargar el material. Ya, lo voy a escribir de la siguiente forma como ejemplo. Por ejemplo, el número de lista vamos a tomar a la Belén, ¿cierto? Que es la número 1. Número 1, así mismo. Número 1, Belén, con mayúscula, por favor, también. Ese es otro dato importante. Belén Álvarez, ¿ya? En este caso, como es remuneraciones, le ponemos cálculo de remuneraciones, finiquitos y obligaciones laborales, ¿ya? Cuarto C. Así me tienen que mandar los archivos,